en el versículo 14. Vamos a leer del versículo 14 hasta el versículo 17. Y nos dice la palabra del Señor. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádiva, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Oramos, hermanos. Señor, te damos gracias. Gracias por tu inmenso amor y bondad sobre nuestras vidas. Que en esta tarde-noche estamos ante de ti, ante tu palabra, tú nos puedas hablar a cada una de nuestras vidas, considerar nuestras vidas, a considerar lo que estamos haciendo en nuestra vida, y específicamente con respecto al dar, a la generosidad, que hables a nuestros corazones y nos ayudes a estar concentrados, escuchar tu palabra y también a mí, a ser claro para poder proclamar tu palabra, Señor. Gracias por este tiempo, te damos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, hermanos. Hoy me gustaría hablar un poco acerca de la generosidad cristiana y cómo esta es una muestra o una marca de la madurez, ¿no? Como bien decía nuestro pastor del versículo 10, Pablo comienza diciéndole a los hermanos filipenses que él tiene un gozo, hay un gozo en él hacia el Señor, dice, porque pudo ver la disposición de los hermanos hacia su vida, el cuidado que ellos tenían para con él. Y cómo ellos siempre estaban esperando el momento o la oportunidad para poder enviarle ofrenda, ayudarle en lo que él necesitara. Y él dice, tengo un gozo en el Señor, pero no digo esto porque esté en necesidad, le dice. Porque Dios me enseñó, el Señor me enseñó a vivir en cualquier circunstancia y es Él el que me fortalece. No es mi gozo lo que ustedes mandan. Y eso es lo que vamos a ver. El gozo de Él está en que Él puede ver el fruto de la madurez de estos hermanos a través de sus ofrendas, a través del dar. Y comienza el versículo 14 diciendo, eh, sin embargo, o sea, no es, empieza a aclarar, es decir, aunque yo no digo estas cosas porque no tengo necesidad, he aprendido del Señor, pero sin embargo, hermanos, ustedes hicieron bien en, en participar en mi tribulación, hicieron bien. Esta palabra participar habla de una comunión, se refiere a compartir, a tener una comunión. Esa comunión que Pablo, o que más bien los filipenses tenían con Pablo, fue una comunión continua, una comunión que nunca se cortó. Cuando comenzamos la carta, en el versículo 5 del capítulo 1, Pablo le dice que él ora por ellos y da gracias a Dios por ellos, por la comunión que tiene con ellos en el Evangelio desde el primer día. Desde el primer día que ustedes escucharon el Evangelio, ustedes se comprometieron con el Señor. Se comprometieron en el mensaje del Evangelio. No solamente a predicar, sino también en el sentido del dar, es lo que vamos a ver. Los filipenses estaban comprometidos en ayudar al apóstol Pablo en el ministerio de la predicación. A pesar de que esta era una iglesia pobre, daban de su dinero para contribuir para el progreso del Evangelio. Hermanos, es maravilloso cómo los filipenses, cómo estos hermanos entendían que el dar era un privilegio. Y si nosotros vamos a 2 Corintios capítulo 8, versículo 1 al 5, hablando allí de las iglesias de Macedonia, se encuentran los hermanos filipenses también allí en esas iglesias. Dice Pablo escribiéndole a los corintios, asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. A las iglesias de Macedonia, donde estaban los filipenses, se le había dado una gracia, dice, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza, ¿qué hicieron? Abundaron en riquezas de qué? De su generosidad. Pues doy testimonio de qué, Pablo, de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas,
pidiéndonos, miren lo que pedían estos hermanos, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, dice. Nosotros esperábamos de una manera, dice él, pero no, sino que así mismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Estos hermanos le pedían por favor a Pablo, queremos participar en la proclamación del Evangelio, queremos participar en el dar, danos, concédenos este privilegio. Ellos entendían que el dar era un privilegio para ellos, para el creyente, es un privilegio. Hermanos, en Cristo nosotros hemos recibido vida. Dios nos dio vida en Cristo. En Cristo el Señor nos dio perdón. Hemos participado del perdón de Dios. Hemos participado de la misericordia de Dios. Y al creer en el Señor Jesucristo, estamos unidos a Él. Tenemos una comunión con el Señor Jesucristo. Hemos recibido la gracia de Dios, recibimos su generosidad. Dios ha sido infinitamente generoso con nosotros. Y eso nos permite hoy a nosotros ser parte de su iglesia. Eso nos permite a nosotros hoy ser parte de su familia. Ahora entonces se espera de nosotros que podamos tener esa comunión con los hermanos, esa comunión que tenemos con Dios, eso que hemos recibido, esa generosidad que Dios ha tenido para nosotros. Dios espera de cada uno de sus hijos que podamos ser generosos como el Señor ha sido con nosotros. Y el participar económicamente es una parte de todo ese combo de lo que hemos recibido. Pablo le dice a los filipenses, hermanos, ustedes tuvieron comunión conmigo en la obra. Ustedes se comprometieron. Ustedes participaron en medio de mi tribulación. Recordemos que Pablo estaba preso, pero no estaba preso porque no se robó. Pablo estaba preso porque estaba predicando y proclamando el Evangelio, estaba anunciando el Evangelio. Esa era su tribulación. Él estaba haciendo la obra del Señor y estos hermanos estaban participando de la obra del Señor. ¿Cómo? ¿De qué manera? Al dar. Pablo le dice, ustedes están participando conmigo en este ministerio al ofrendar. Cada ofrenda, cada dádiva que ustedes me envían, quiere decir que ustedes son parte de esto, que ustedes están ayudando y colaborando para que la palabra de Dios siga siendo proclamada. Y qué importante que tengamos eso nosotros, hermanos, porque debemos entender que cuando ofrendamos, cuando oramos, estamos participando en la expansión del Evangelio. O sea, lo que quiero decir es que estamos siendo parte de que otras personas puedan escuchar el Evangelio. A nosotros dar y una iglesia pueda estar abierta, puede que personas vengan para escuchar el mensaje del Evangelio. El Evangelio sigue siendo predicado, personas son enseñadas, personas predican el Evangelio, personas pueden venir y escuchar el Evangelio. Y obviamente podríamos comprometernos, cada uno de nosotros, a ofrendar de una manera generosa, de una manera desinteresada, como estos hermanos lo hacían, para que se puedan abrir muchos más lugares para seguir predicando. Sí, ¿por qué no? Lo podemos hacer, lo debemos hacer. Hoy, por la gracia de Dios, tenemos dos obras que están comenzando, el Matadero y el Merlo. Y eso es gracias a la contribución de cada uno de nosotros. De cada uno de nosotros. Y ese es el deseo nuestro, de la iglesia, del liderazgo de la iglesia, que si Dios lo permite, se puedan seguir abriendo muchos más lugares para que muchas más personas puedan venir a la salvación, puedan venir al Señor, para que muchas iglesias puedan establecer. Pablo le dice a los filipenses en el versículo 15, ustedes participaron conmigo en mi tribulación. Allí se puede ver su generosidad, pero su generosidad no se vio solamente en este momento, le dice. Su generosidad es una generosidad continua, que se puede ver, que se evidencia en sus vidas constantemente. Le dice, hermanos, ustedes son los únicos que me apoyaron económicamente. En el versículo 15 dice, también saben, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo. ¿En qué ninguna iglesia participó? En razón de dar y recibir. Sino quién? Ustedes solos, dice. Ustedes solos.
Estos hermanos entendían, obviamente, el privilegio que tenían de poder participar de esta manera. Y no era una carga para ellos, no era algo pesado. Como vimos anteriormente, en el versículo 10, que predicó nuestro hermano César, Pablo agradece a Dios por estos hermanos y tiene un gozo porque él vio la disposición de los corazones de estos hermanos. Había una disposición a que cuando se presentara la oportunidad ellos enviaran para lo que se necesitara para que el evangelio siguiese progresando. Y el texto también nos habla de que la generosidad de ellos era algo que los caracterizaba. Y Pablo dice, ustedes se tuvieron en mi tribulación, ustedes se tuvieron en el comienzo de la predicación del Evangelio, y ustedes también enviaron a Tesalónica. Y no solamente una vez, dice, sino que una y otra vez enviaron para mi necesidad. No fue que ellos se levantaron un día de buen humor y dijeron, qué bueno, hoy me levanté de buen humor, voy a agarrar unos pesos y se los vamos a mandar a Pablo ya que necesita. No, hermano. Estos hermanos demostraban su relación con Dios a través de la relación que ellos tenían con el dinero. Eran hermanos que amaban verdaderamente a Dios. Eran hermanos que amaban a su Salvador. Eran hermanos que entendían que el dar es un privilegio, que solo los creyentes tienen. Y mostraban de esta manera quién es su Señor. Su Señor no era el dinero. Su Señor era nuestro Señor Jesucristo. Pero en el versículo 17, Pablo dice, hicieron bien, hermanos, hicieron bien. Yo los felicito por lo que hicieron. Enviaron, es algo que se destaca de ustedes, algo que lo caracteriza. Pero yo no busco dádiva. Sí, está bien que lo hayan hecho, pero yo no busco dádivas. Yo busco fruto que abunde a su cuenta. Yo no estoy buscando una ofrenda de ustedes para mí. Yo no estoy buscando su dinero. No estoy queriéndome aprovechar de ustedes. No. Lo que yo quiero y lo que yo deseo es ver el fruto de la obra del Señor en sus corazones. Y es verdad, eso es lo que él desea. Porque en el capítulo 1, versículo 9 al 11, esa era la oración de Pablo. Pablo dice, pide en oración que vuestro amor abunde, dice que crezcan en ciencia, en todo conocimiento, para que puedan aprobar lo mejor, para que sean sinceros y irreprensibles. Y en el versículo 11 dice, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo, para la alabanza y gloria de Dios. Pablo no buscaba el dinero. Pablo no es como hoy vemos y escuchamos en muchos lados. Por eso qué bueno es para nosotros y qué bendición es poder predicar una carta y poder ir yendo versículos por versículo anunciando todo lo que Dios dice. Porque este tema del dinero quizás es un tema un poco incómodo para muchas personas, de predicarlo, de hablar. Pero es una bendición para nosotros hoy poder ver esto a la luz de la palabra. No porque nosotros quisiéramos predicar, sino porque el texto está hablando de la generosidad de estos hermanos. Y está hablando de que Pablo no está buscando de ellos su dinero. Sí es importante el dinero, porque la dádiva de estos hermanos, lo que ellos estaban haciendo, estaba mostrando sus corazones, estaba desnudando sus corazones. Ellos amaban en verdad al Señor. Y eso es lo que Pablo dice. No estoy buscando la ofrenda. No es que la ofrenda me llena de gozo, sino que lo que a mí me llena de gozo es que yo puedo ver el poder, el fruto del Evangelio en sus corazones, en la vida de ustedes, mis hermanos. Y específicamente lo puedo ver en el área del dar, porque ustedes dan generosamente, sin buscar nada a cambio, porque aman a Dios, porque aman la obra de Dios, porque desean que el Evangelio progrese. Mis hermanos, si los filipenses que eran pobres, dice que eran pobres, y que en su pobreza pudieron dar con generosidad al Señor, ¿qué es lo que nos está impidiendo a nosotros el poder hacerlo? ¿Qué es lo que nos impide a nosotros poder dar al Señor con generosidad? Que entendemos que estábamos perdidos, que estábamos lejos de Dios, que íbamos rumbo al infierno, que el Señor nos salvó, nos
cambió, nos dio vida, nos da vida cada día, nos da salud, nos da trabajo. ¿Qué es lo que nos está impidiendo dar con generosidad? ¿Está en nuestro corazón ese deseo de querer participar de la obra del Señor a través del dar, así como lo estaba en el corazón de estos hermanos? Ellos le pedían a Pablo, danos este privilegio de poder participar, Pablo. Queremos participar. Es un privilegio para nosotros el poder hacerlo. Y mis hermanos, yo no quiero que usted tampoco se vaya de aquí o luego de la reunión pensando que estamos simplemente queriendo hablar de dinero. Y hablando de cantidad de dinero, o de poder hablar de cuánto usted tiene que dar. Acá no estamos hablando de cantidad, porque la cantidad no importa si lo damos con tristeza. La cantidad no importa, porque si lo que damos, lo damos de lo que sobra. Así como cuando sobran los huesos de los bifes, del asado. Eso es lo que sobra es lo que voy a dar. La cantidad no importa si lo que damos es lo que sobra. Si lo que damos, lo damos sin pensar en lo que estamos haciendo. No importa la cantidad. Si no sabemos por qué lo hacemos. Si no sabemos a quién se lo estamos ofreciendo. Muchas veces nos pasa que llegamos a la iglesia, vamos allí donde están los sobrecitos y sacamos allí de nuestra billetera y empezamos a sacar cuenta con el celular cuánto era que tenía que dar y ponemos en el sobrecito y anotamos rápido. Pero eso no debe ser así, hermano. Debería esto ser un pensar continuo en nuestro corazón a lo largo de la semana o antes de cobrar, saber cuánto voy a cobrar, apartar lo que corresponde al Señor, lo que yo entiendo, lo que yo sé que le tengo que dar al Señor. Y no hablo de hacer un ritual, no hablo de eso, hermano. Hablo de una disposición de nuestros corazones, una disposición sabiendo de todo lo que Dios hizo con nosotros, todo lo que Dios nos da, todo lo que Dios nos ha dado, todo lo que Dios nos da continuamente. En nuestros corazones debe haber esta disposición como la de los filipenses. Y quizás usted se pregunta, ¿cómo lo puedo hacer, hermano? ¿Cómo hago? ¿Cómo hago en la semana? ¿Cómo puedo hacer? Y hay varias maneras en que podemos hacer esto. Quizás los niños allí que están escuchando, que están con su papá. Cuando su mamá le da unos pesos, o los abuelos siempre suelen hacer eso, le dan unos pesos a los chicos para, toma, comprate esto, comprate. Cuando tienen eso, obviamente los padres le tenemos que enseñar que todo lo que tenemos es del Señor. Cuando tengan eso, en vez de comprarse quizás 2, 3 alfajores, comprarse uno menos, guardar ese dinero, guardarlo allí en su alcancía, en su cajoncito, donde tenga, cajita, no sé, cada uno tiene su, su lugarcito para guardarlo y apartarlo y decir, esto es para el Señor. El Señor me bendijo, el Señor me ha dado, entonces yo lo voy a guardar para el Señor. O quizás las hermanas que son amas de casa, ¿cómo lo pueden hacer? ¿En qué manera yo puedo hacer esto, hermano? Eh, Quizás cuando hacen las compras, creo que generalmente son las que se encargan de las compras, las hermanas, ¿no? Eh, y cuando van a comprar, quizás caminar un poquito más, ir a tal supermercado que tiene ciertas ofertas y comprar las ofertas y lo que se ahorra, apartarlo para el Señor. O nosotros, los varones, que creo que también lo generalmente somos los que salimos a trabajar fuera de la casa, nuestras esposas trabajan en la casa, nosotros salimos a trabajar afuera, quizás si no tomamos dos colectivos, quizás no tomamos dos colectivos, pero uno es por 5 cuadras. A veces somos vagos, no queremos caminar, ¿no? Entonces, bueno, ese no lo voy a tomar. Ese colectivo no lo tomo y me guardo esa plata de la SUBE que quizás no le voy a cargar, o lo guardo durante todo el mes, o guardo durante toda la semana, y cuando llega el día, yo puedo dar al Señor todo lo que Él me da. Hermano, acá no te vamos a prometer que si tú das, el Señor te va a multiplicar. Ni tampoco te queremos obligar a que des. No es esa mi motivación tampoco. Pero cuando nosotros vemos el corazón de estos hermanos, hermanos que entendieron,
que comprendieron la gracia del Señor, que entendieron lo que Dios hizo por ellos. Su Señor es Cristo, su Señor no es el dinero. Entonces ellos no están atados a su dinero. El dinero no los domina. No hay un amor al dinero, hay un amor hacia su Señor. Y todo lo que podemos dar, lo damos en amor, sabiendo y entendiendo que nuestro Señor es digno. Y entendiendo que todo lo que damos es para que su palabra siga siendo predicada, para que su evangelio siga siendo escuchado. Entonces que podamos examinar nuestras vidas a la luz de esta verdad y pensar, ¿en verdad estamos siendo generosos, estamos dando sin buscar nada a cambio del Señor? A mí me pasaba eso cuando apenas comencé la iglesia. Daba y era como una cuota que yo le pagaba al Señor, como un seguro. Yo le doy el diezmo y esta semana no va a pasar nada, no me voy a enfermar, y no es así. No, no, hermano. Es un acto de adoración a Dios, es un acto de compromiso con el Evangelio, con ese Evangelio que una vez escuchamos y cambió y transformó nuestras vidas. Así que podamos pensar en esto, que el Señor pueda trabajar en nuestros corazones y llevarnos a pensar todos los días en todo lo que Él nos da. Y cuando pensemos en todo lo que Él nos da, nos daremos cuenta que todo es por su gracia, que todo es por su misericordia. Oremos. Señor, gracias. Muchas gracias por este tiempo, por tu palabra que nos habla de una manera asombrosa y maravillosa.